Hoy en Resumiendo Libros te traigo las 48 leyes del poder de Robert Greene, un libro tan fascinante como polémico, amado por estrategas, empresarios, políticos y también por quienes quieren entender cómo funciona la influencia humana en todos los niveles. Prepárate, porque este no es un simple manual de autoayuda. Es una especie de grimorio moderno del poder, un mapa de la manipulación, la astucia y la psicología social más pura. Robert Greene nos sumerge en siglos de historia, desde los emperadores chinos y los príncipes renacentistas hasta los políticos modernos, para mostrarnos cómo el poder se construye, se mantiene y, sobre todo, cómo puede perderse en un solo movimiento. A lo largo de estas 48 leyes, descubriremos que el poder no es moral ni inmoral. Simplemente es. Quien lo entiende puede usarlo para protegerse o para dominar. Quien lo ignora, queda expuesto. El libro inicia con una advertencia: nunca eclipses al maestro. Esta es la ley 1, y probablemente una de las más conocidas. Greene nos recuerda que incluso el talento puede volverse en tu contra si hace que tus superiores se sientan inseguros. Un ejemplo histórico: Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas de Luis XIV, organizó una fiesta monumental para impresionar al rey, pero en lugar de ganarse su favor, lo hizo sentir opacado. ¿El resultado? Fouquet terminó en prisión. La lección es clara: nunca hagas que tu jefe parezca menos brillante que tú, hazlo sentir más poderoso. La ley 2 dice: no confíes demasiado en tus amigos, aprende a usar a tus enemigos. Greene nos muestra que los amigos tienden a traicionarte por envidia o por emociones. En cambio, un enemigo convertido en aliado tiene más que perder si falla. Los enemigos son útiles porque su necesidad de probar su lealtad los hace más confiables. En otras palabras, el poder no se construye con afecto, sino con cálculo. Pasando a la ley 3, oculta tus intenciones. Aquí el autor enseña que quien revela sus planes se vuelve vulnerable. Como decía el viejo estratega Sun Tzu, toda guerra se basa en el engaño. Si tus rivales no saben hacia dónde apuntas, no podrán bloquearte. La sorpresa es una herramienta poderosa, y en el mundo del poder, la transparencia es un lujo que pocos pueden permitirse. Luego llegamos a la ley 6, una de las más famosas: busca llamar la atención a toda costa. Greene no habla de fama superficial, sino del valor de la percepción. En un mundo donde lo que no se ve no existe, la visibilidad es poder. Casanova, Napoleón, o incluso celebridades modernas, sabían que desaparecer del ojo público equivale a perder influencia. Pero cuidado, no se trata de gritar, sino de ser magnético, de dominar el arte de la presencia. En la ley 15, aplasta por completo a tu enemigo. Greene es brutal. Dice que no se debe dejar espacio para la revancha. Un enemigo herido buscará redimirse, pero uno destruido no puede contraatacar. Es la lógica de Maquiavelo en estado puro. Aunque suene cruel, Greene recuerda que la historia está llena de ejemplos de reyes y generales derrotados por mostrar piedad. La misericordia, en política o en estrategia, puede ser una debilidad. En la ley 16, encontramos una idea contraria a lo que la mayoría cree: usa la ausencia para aumentar el respeto y el honor. En otras palabras, a veces alejarse genera valor. Estar demasiado disponible reduce el misterio. Greene nos enseña que el poder necesita distancia, porque el deseo se alimenta de la falta, no de la abundancia. Una de las leyes más interesantes es la ley 33, descubre el talón de Aquiles de los demás. Todos tenemos una debilidad, un miedo, un deseo, una vanidad. Quien sabe identificarla tiene la llave del control. Greene nos invita a observar, escuchar y analizar. No para destruir, sino para entender cómo funciona la naturaleza humana. El poder no se trata solo de dominar, sino de comprender profundamente a los demás. La ley 34 dice: sé regio a tu manera, actúa como un rey para ser tratado como tal. Aquí aparece un principio psicológico poderoso: la forma en que te presentas define cómo te perciben. Si caminas con dignidad, los demás te tratarán con respeto. Si mendigas atención, serás ignorado. Greene cita ejemplos de reyes y cortesanos que ascendieron sin tener sangre noble, simplemente porque adoptaron la actitud de quien la posee.
La autoridad se proyecta antes de obtenerse. La Ley 35 nos introduce en el arte del tiempo. Saber cuándo actuar es tan importante como saber qué hacer. Impacientarse o moverse demasiado rápido puede arruinar incluso el mejor plan. Greene menciona a Talleyrand, un diplomático francés maestro en esperar. Sabía que el tiempo podía resolver lo que la fuerza no podía. A veces, el silencio y la paciencia son las armas más poderosas. Avanzando a la Ley 40, Greene nos dice, desprecia lo que no puedes tener, ignorarlo es la mejor venganza. Aquí el autor toca una verdad psicológica profunda. El deseo otorga poder al objeto deseado. Cuando ignoras lo inalcanzable, lo reduces. Si persigues algo que no puedes tener, pierdes estatus. En cambio, el desprecio mata la influencia de aquello que te domina. Y una de las leyes más citadas hoy, la Ley 48, dice, sé cambiante como el agua. Greene concluye que el poder supremo reside en la adaptabilidad. El mundo cambia, los rivales cambian, las circunstancias también. Si te vuelves rígido, te rompes. Pero si fluyes, sobrevives. Aquí se siente la influencia de Lao Tse y las enseñanzas orientales. El poder no siempre está en la fuerza, sino en la flexibilidad. Entre anécdotas de emperadores, cortesanos, generales y artistas, el autor nos deja una enseñanza inquietante. El poder no es ético ni justo, simplemente es una fuerza que rige el comportamiento humano. Puedes ignorarlo y ser manipulado, o puedes comprenderlo y protegerte. No se trata de volverte un villano, sino de entender cómo juegan los demás. Robert Greene fue criticado por muchos por promover el maquiavelismo moderno, pero en realidad, su intención fue desnudar la hipocresía del mundo. Todos jugamos el juego del poder, incluso quienes dicen rechazarlo. Desde las relaciones personales hasta la política o el trabajo, todos los días aplicamos, consciente o inconscientemente, algunas de estas leyes. Como dice el propio Greene, el poder es un juego que se gana con observación, estrategia y autocontrol. No se trata de dominar por placer, sino de evitar ser dominado. Las 48 leyes del poder son, en el fondo, una radiografía de la naturaleza humana, ambiciosa, frágil, vanidosa, pero también inteligente, capaz y audaz. Y quizá la lección más importante del libro sea esta: el verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se ejerce sin que nadie lo note. Como las corrientes bajo el mar, silenciosas pero imparables. Así que si alguna vez te encuentras en un entorno competitivo, político o emocionalmente tenso, recuerda las palabras de Greene: aprende a pensar como un estratega, actúa como un actor y observa como un rey. El conocimiento del poder no te vuelve manipulador, te vuelve consciente. Este libro es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a entender los mecanismos invisibles que mueven a las personas, y sobre todo, a usar el poder con inteligencia, prudencia y respeto. Porque, al final, quien domina el arte del poder no necesita imponerse. Su sola presencia influye. Y con esto cerramos el resumen de las 48 leyes del poder, una obra que sigue siendo tan vigente hoy como cuando fue escrita. No importa si estás en una oficina, una relación o dirigiendo un imperio, estas leyes te mostrarán que el poder, al igual que el fuego, puede iluminar o destruir. Todo depende de quien lo sostenga. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video orador.